Buen día, maestro y compañeros. En esta ocasión les vamos a exponer la NOM 003 y la NOM 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Este equipo está presentado por Bustos Fajardo Humberto, Navarrete Roque Alejandro. Somos alumnos del ITESI, pertenecemos a la Ingeniería Industrial. Actualmente estamos cursando el cuarto semestre y nuestro profesor es el ingeniero José Antonio Sarasúa Rosales, quien nos imparte la materia de Higiene y Seguridad Industrial. El objetivo de esta NOM o de esta norma oficial mexicana es establecer ciertas condiciones tanto de seguridad como de higiene que más que nada van relacionadas con los trabajadores que están expuestos a actividades o que desarrollan actividades agrícolas, tanto de almacenamiento, traslado y manejo de insumos. Estos pueden ser fitosanitarios, plaguicidas, insumos de nutrición vegetal o inclusive fertilizantes. El campo de aplicación de esta norma es para todos los estados de la República Mexicana y se aplica en los centros de trabajo donde se almacenen, se trasladen o se manejen esos insumos que se mencionaron anteriormente y que son para actividades principalmente agrícolas. Aquí tenemos algunas referencias y estas referencias son más que nada para comprender de una manera más tangible esta norma. La primera es la NOM 052 FITO, que fue fundada en 1995. La segunda es la NOM 044 de la SSA1 en 1993. La NOM 045 SSA1 en 1993. En el mismo año fue la NOM 017 de la STPS, después la NOM 026 de la STPS en 1998 y finalmente la NOM 114 de la STPS en 1994. Nada más cabe recalcar que la SSA1 viene siendo una subdivisión de la COFEPRIS. A continuación se mencionarán algunas definiciones que nos ayudarán a comprender más la norma y que se mencionan dentro de la misma. El bandedero es una persona que se encuentra capacitada para utilizar señalamiento que se muestra a los pilotos de aviones cuando se va a realizar la actividad de desplegar lo que son fertilizantes o insumos fitosanitarios dentro de un campo de terreno. El fertilizante es un conjunto de sustancias que permiten el crecimiento adecuado y le provee a la planta de los nutrientes que requiere. El tiempo de reentrada es un lapso establecido por los productos desde que se aplica hasta que el personal tiene la capacidad de regresar al terreno a trabajar. Y esto sirve para evitar que los trabajadores puedan sufrir lo que es afecciones a su salud. Los plaguicidas de uso agrícola son sustancias que ayudan a evitar las plagas a las plantas y el trasvase es la acción de mover de un contenedor a otro lo que son los insumos que se utilizan dentro de esta norma. Ahora pasemos a las obligaciones del patrón. Estas son sumamente importantes. La primera es mostrar a la autoridad pertinente los documentos que se le soliciten, ya sea hojas de datos, listas, rúbricas, etc. También se debe de evitar que las mujeres gestantes o en periodo de lactancia y también los menores de 18 años realicen actividad de personal ocupacional, es decir, de personas que pues hacen las labores comúnmente. También contar con un listado de seguridad e higiene, que esto más que nada pues viene siendo una guía. También informar previamente a los trabajadores o recién que los están contratando sobre los riesgos que el trabajo puede tener tanto para su salud como para el medio ambiente. También se debe de elaborar y conservar un listado del personal que está capacitado en una área en específico. También al entrar dentro de este tipo de empresas o dentro de este rubro, se debe de proporcionar jabón y agua limpia para que los trabajadores puedan bañarse.
al igual que contar con un equipo de protección personal en óptimas condiciones y debe ser el necesario para que cada uno de los trabajadores pueda contar con su EPP completo. Algunas de las obligaciones del personal que se encuentra expuesto a estas actividades son asistir a los cursos de capacitación y cumplir con lo que se establece en estas normas de seguridad e higiene. También debe conocer y aplicar las instrucciones que señalan las etiquetas del producto que utiliza. Debe informar al patrón de cualquier condición peligrosa dentro de sus actividades que realiza. Debe de cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del equipo de protección personal. Esto para que sea funcional al momento de utilizarlo y que realmente lo proteja. Y el mantenimiento, pues al hacer uso del mismo, pues existe un desgaste, por lo tanto debe realizar su mantenimiento y en su defecto hacer un cambio del mismo. Someterse a los exámenes médicos requeridos, estos se verán a continuación, y cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento de equipos de aplicación o de herramientas. Estos equipos que se aplican tienen su uso y para que sea efectivo en su labor, pues deben seguir las instrucciones establecidas, también las herramientas y también para evitar cualquier accidente. Ahora hablemos de las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, almacenamiento y traslado de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes. Hablando de las condiciones generales, tenemos dos. Primero es que se debe de usar el EPP de acuerdo a las etiquetas o en las hojas de datos de seguridad. Estas normalmente o deben ser dadas del patrón hacia los trabajadores. La segunda es que no se deben de realizar actividades donde haya cierta concentración, ya sea de personas, animales, cerca de fuentes de agua como ríos, arroyos y lagunas, ni donde se preparen o almacenen o inclusive se consuman alimentos, ya que al usar este tipo de materiales químicos pueden dañar tanto a las personas, animales o inclusive hasta los alimentos que se consumen. El almacenamiento es algo muy importante, ya que al poseer más de 500 litros o kilogramos de lo que son insumos fitosanitarios o plaguicidas, es necesario tener un almacén para contenerlos y que no estén expuestos a diferentes condiciones que puedan afectar al mismo producto o que puedan afectar al personal. Ahora si hablamos del traslado, nos encontramos con 4 puntos importantes. El primero es que los envases en los que se trasladen tienen que ser los originales, tienen que estar sellados y bien sujetos. También se deben de evitar maniobras que puedan dañar los envases. Esto normalmente se da cuando se está trasladando en un tránsito local, es decir, en ciudad, ya que se cuenta con espacios en ocasiones muy reducidos. Además, durante la carga y la descarga se deben revisar los envases, que estos no tengan ninguna fisura o alguna fuga. Y finalmente, el piso del transporte, al igual que las paredes, tienen que estar libres de agujeros, astillas, clavos, etc. El manejo de estos productos existen algunas condiciones, por ejemplo, que debe estar acompañado el trabajador de otro compañero o, en su defecto, de alguien que lo supervise mientras aplica el insumo. También se debe de preparar solo la mezcla necesaria para cubrir la superficie, tanto para que sea efectivo al momento de su aplicación, como para no afectar al trabajador en caso de que eh, este insumo sea nocivo si se excede la cantidad requerida. Antes de la aplicación se debe revisar, calibrar y limpiar el equipo que se planea utilizar. Los insumos se deben de aplicar en horas más frescas del día y cuando no exista lluvia o viento fuerte para no alterar la composición del producto o para evitar cualquier accidente. Y las plataformas en las que se lleven a cabo maniobras deben de tener barreras de contención para en caso de algún accidente o descontrol de la maquinaria, pues pueda existir algo que evite que sobrepase ese límite y existan tanto daños materiales como daños a la integridad de los trabajadores. Ahora el tratamiento de recipientes vacíos.
Cabe destacar que todo recipiente vacío debe de ser inutilizado, eso es lo principal. Ahora bien, las botellas de plástico que hayan contenido cierto tipo de insumos fitosanitarios, plaguicidas, insumos de nutrición vegetal o hasta fertilizantes deben someterse a una técnica a la cual se le conoce como la técnica del triple lavado. Los exámenes médicos que se debe realizar el personal son los siguientes. Son tres principales. El de ingreso es cuando se le realiza para conocer su situación actual a una persona que planea incorporarse al sector laboral, para ver las condiciones que posee y si alguna de ellas puede ser afectada con las labores que se planea que realice. El específico es cuando sufre alguna condición o se presentó, estuvo expuesto a algún producto, entonces se planea ver específicamente el daño o la condición. Y periódico, esto se realiza a todos los trabajadores de manera esporádica y planeado durante el año. Es para analizar cómo evoluciona la salud del personal al realizar una actividad o si cosas externas al trabajo estén afectando su salud y su desempeño laboral. Ahora pasemos a los apéndices a cuestionarios de evaluación clínica al personal ocupacionalmente expuesto. Cabe destacar que los apéndices son de carácter obligatorio, es decir, de que cualquier otra información que venga en la norma puede haber ciertas fluctuaciones, pero cuando nos hablen de apéndices, estos forzosamente tienen que estar y aquí tenemos algunos de ellos, que son los datos generales, los datos de la empresa, antecedentes, tanto de los familiares como de los del personal o del trabajador. También tenemos otro tipo de, de apéndices como son estos. Los de la vivienda, la sintomatología que tiene el paciente o en este caso el trabajador, el tipo de alimentación que regularmente tiene, también antecedentes laborales y finalmente una exploración física tanto del pulso, frecuencia cardíaca, etcétera, y también ciertas características y finalmente la impresión diagnóstica. Esta norma está vigilada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entonces su cumplimiento se encuentra bajo esta organización. Y también nos toparemos con que esta norma no tiene una concordancia con una norma internacional, lo cual quiere decir que se limita única y exclusivamente al territorio nacional mexicano. Y respecto a la NOM 003, esta es la bibliografía. Para la siguiente norma, que es la NOM 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entró en vigor en el año del 2011, se verá lo siguiente. Como lo es su objetivo, que es establecer condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento en lo que son las instalaciones eléctricas que se encuentran en centros de trabajo, con el propósito de evitar que el personal responsable y personas ajenas a estas actividades pueden estar expuestas a los accidentes. Hablando del campo de aplicación, pues al igual que la norma anterior, esta se limita al territorio nacional, pero dándole un enfoque diferente, ya que va especializada a donde se realicen pues ciertas actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, ya sea permanentes o provisionales, también a las que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas y subterráneas. Además, también en aquellas con las que se lleven a cabo líneas energizadas. Esas son algunas normas que hacen referencia. Una de ellas es de la Secretaría de Economía, que habla acerca de instalaciones eléctricas, la NOM 001, la NOM 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2008, disculpen, y la NOM 026. Estas hablan sobre el equipo de trabajo y las señales para el trabajo en instalaciones eléctricas.
Ahora pasemos también a hablar de algunas definiciones de esta norma. Primero tenemos a la autoridad laboral, la cual pues es la organización o las organizaciones a las cuales se le rinden cuentas. Ahora bien, cerrar un circuito pues es el restablecimiento de las conexiones eléctricas que energizan o dan energía a una instalación eléctrica. Ahora bien, la comprobación de ausencia de tensión eléctrica pues es verificar de que dentro de un contacto, una clavija o alguna toma de corriente, pues ahora sí que no exista esa electricidad, ese paso de electricidad. Ahora bien, el despacho de maniobras, pues es el lugar donde o por el cual se asume el control permanente del estado de la red de la instalación eléctrica. Ahora bien, el espacio confinado, pues viene siendo como, o lo podemos trasladar como un pequeño cubículo en el cual cuenta con una ventilación natural deficiente y una persona pues está desempeñada a realizar ciertas tareas en su interior con medios limitados y movimientos restringidos. El bloqueo puede ser una imagen o un dispositivo mecánico eléctrico que no permita que se utilice cierto dispositivo. Por ejemplo, cuando un trabajador entra a realizar un ajuste, pues puede utilizar un candado de bloqueo para que en caso de que llegue otro compañero no pueda encender el lugar donde él se encuentra trabajando, y esto ayuda a evitar accidentes. Las líneas eléctricas son aquellos que conducen la electricidad, pueden ser tanto aéreas, como lo muestra la imagen, como subterráneas. Las partes vivas pueden ser conductores que se encuentren expuestos, que tengan alta tensión, y esto puede provocar un accidente si se tiene contacto o se encuentra muy cerca de ellos. Y puesta a tierra eficaz es cuando se realiza de manera correcta un lugar para que la energía se conduzca y no existan accidentes, y tampoco dañe lo que es las instalaciones. Nuevamente las obligaciones del patrón. Y aquí es prohibir que menores de 16 años, mujeres gestantes, realicen actividades de mantenimiento. También se deben de realizar cierto mantenimiento a las instalaciones eléctricas, pero estas solo deben ser realizadas por personal capacitado. Además, se debe de proporcionar el EPP, maquinaria, herramientas necesarios para proteger a los trabajadores de las corrientes o de las altas tensiones. También se deben de contar con procedimientos tanto de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas o implementos de protección aislante. También se deben de disponer de zonas de trabajo con al menos un extintor para cada uno de los tipos de incendio que pueden ocurrir en este tipo de instalaciones eléctricas. También está autorizar por escrito a los trabajadores que están capacitados para realizar estas actividades, informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que se encuentran expuestos en el mantenimiento de instalaciones eléctricas. También contar con un plan de atención a emergencias en caso de que exista alguna de ellas, saber a qué instituciones recurrir, y contar con un botiquín de primeros auxilios en caso de que exista algún caso de emergencia, y debe mantener en su interior lo que es un manual y los materiales necesarios. También se debe proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores. Ahora pasemos a las obligaciones de los trabajadores, las cuales es reportar inmediatamente al patrón cualquier condición insegura de cualquier índole. También deben de cumplir con procedimientos de seguridad establecidos. También deben de participar obligatoriamente en la capacitación y adiestramiento de ciertos temas relacionados con su trabajo, al igual que usar el EPP proporcionado por el patrón. Al igual que abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia un accidente o daños materiales. Y avisar por escrito al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene de diferentes accidentes, incidentes, condiciones y actos inseguros que se encuentren presentes dentro de la ejecución de sus actividades.
Pasemos ahora a las medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Aquí tenemos primero que es efectuar las actividades con personal autorizado y capacitado, esto es sumamente importante. También delimitar la zona de trabajo, ya sea con conos, con cintas representativas, cintas amarillas, cintas rojas, dependiendo del área de trabajo. También se les debe prohibir a los trabajadores usar alhajas o elementos metálicos, entre ellos anillos, collares, pulseras, etc. Y verificar la ausencia de tensión eléctrica, es decir, que no haya ahora sí que electricidad dentro de una zona o contacto en específico. Se debe poner a tierra y en cortocircuito todos los conductores y equipo eléctrico que se ha utilizado. Se debe evitar emplear lo que son herramientas y aparatos eléctricos donde existan pues, atmósferas inflamables o explosivas, ya que al existir una chispa puede provocar un accidente. Y contar con las herramientas y equipo de protección personal adecuados en la realización de las actividades determinadas. Además de mantener legible lo que son los tableros, gabinetes, interruptores, transformadores. Esto para que el operador sepa a qué se está exponiendo y cómo actuar. Otras medidas es proteger todos los elementos bajo tensión eléctrica, es decir, que puedan provocar alguna descarga a una persona principalmente. Y esto va relacionado con conservar cierta distancia, ya que la electricidad al manejar altas tensiones pueden tener un rango de alcance considerable. Además, todo circuito eléctrico tiene que ser revisado para prever cualquier falla. Y también se tienen que checar los interruptores. Además que los circuitos deben ser energizados única y exclusivamente cuando el jefe o el supervisor lo indique. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta norma. Y finalmente pasemos a las conclusiones. Hablando de la NOM 003, pues nos encontramos con que es una norma oficial mexicana, la cual pues hace referencia a aquellos insumos fitosanitarios, plaguicidas, insumos de nutrición vegetal o fertilizantes, que pues ayuden a resguardar tanto la integridad de los trabajadores, tanto como del medio ambiente, en los cuales están englobados pues la flora, la fauna y pues ahora sí que todos aquellos elementos que se vean afectados por este tipo de insumos. Por último, la NOM 029 habla de las instalaciones eléctricas que se encuentran dentro de los centros de trabajo y pues su mantenimiento específicamente de que se realice de manera adecuada, tanto para el buen funcionamiento de la empresa como para evitar percances, pues esto puede afectar tanto al personal que lo realice este mantenimiento como a los otros trabajadores que operen dentro de la empresa. Entonces esto es de sumo cuidado, ya que pueden provocar accidentes que no se encuentran presentes. Esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y que esta presentación sea de apoyo y que puedan haber conocido estas normas de manera adecuada. Gracias.